Génesis capítulo 1, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí habla de ganado. Aquí habla de ganado. Que, bueno, en la Biblia se habla en Levítico. Levítico es el libro, es el tercer libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese tercer libro de la Biblia, los primeros 5 que nombré es el Pentateuco, son los 5 libros que escribió Moisés. Y también se conocen como la ley de Moisés, porque en el Pentateuco se encuentran los 613 estatutos, preceptos, decretos, mandamientos, todos se encuentran ahí. Pero en Levítico se encuentra más del 40% de la ley. Está en un solo libro, en Levítico. Ustedes leen Levítico y dice: inmundo el que haga tal cosa, inmundo el que haga tal otra. Si hace esto, también sería inmundo. Si se sienta, inmundo. Si se para, inmundo. Si hace esto, inmundo. Entonces es el libro que tiene más prohibiciones. Bueno, no solo prohibiciones, también ordenanzas. Bueno, la ley está compuesta por 365, de esos 613, 365 son en sentido negativo, y 284 son en sentido positivo. ¿Qué es sentido negativo? ¿Qué es sentido positivo? El sentido negativo es: no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Sí? Por ejemplo, no robarás, no codiciarás, no matarás, no adulterarás. No. Ese es sentido negativo. Y en sentido positivo: honra padre y madre. ¿Sí? Así es, ese es sentido positivo. Por eso son menos sentido positivo, más sentido negativo. Bueno, ¿por qué les estoy nombrando esto? porque hablamos de ganado. En este versículo que leímos hoy de Génesis 1, versículo 25, habla de ganado. Y en ganado se habla de... cuando se habla de inmundo y limpio, los dos polos opuestos, lo que es inmundo, esa palabra inmundo aparece muchísimas veces en Levítico, en el libro de Levítico. Y cuando se habla de inmundo y de limpio, lo contrario, las dos cosas opuestas, se dan características específicas, ¿sí? Se dan características específicas. Por ejemplo, hablando del ganado, hablando de todo lo que tiene así 4 patas, si tiene pezuña hendida, no sé si han visto las vaquitas. Las vacas tienen pezuña hendida. El caballo tiene pezuña en una sola pieza. La pezuña del caballo es una sola, pero la de la vaquita es así. La del cerdo también es hendida, ¿sí? Así. Y la característica de un animal limpio, es que tenga pezuña hendida y que rumie. Entonces, bíblicamente, ¿por qué dice rumiar hace limpio? Bueno, ya saben, cuando está hablando del ganado, está hablando realmente... El apóstol Pablo lo dijo así. Mirando uno de los puntos de la ley, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, para que el bozal que trilla también pueda comer de aquello que está trillando. Pero el apóstol Pablo hace una aclaración refiriéndose a eso que está en el Antiguo Testamento, y dice el apóstol Pablo: ¿tú qué crees? ¿Lo dice por los bueyes? O sea, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros los seres humanos? Y después de que, eso está en signo de interrogación, y después de que el apóstol Pablo hace la pregunta, el apóstol Pablo da la respuesta. Él mismo dice: pues lo dice enteramente por nosotros. Eso que está diciendo que no pondrás bozal al buey, que está hablando de nosotros, los seres humanos, ¿sí? Entonces también en la Biblia, cuando está diciendo de pezuña hendida y que rumien, ¿lo dice por el ganado? Pues no, igual que el apóstol Pablo, les tengo que decir igual. Pues no, lo dice enteramente por nosotros. Entonces, ¿qué es eso de que rumia? Ya sabemos bíblicamente rumiar qué es, lo que está en el Salmo 1. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en sillas carnecedores, ni en camino ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Bueno, esa es la parte más importante de ese versículo, de esos dos, creo que es el 2, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, muy importante, rumiar es eso, que en la ley de Jehová
tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Bueno, les tengo una buena noticia, muy buena noticia. Hay muchos TikTokers cristianos, muchos, ¿sí? Pero así, prédicas, ya saben, de los TikTokers cristianos, lamentablemente la gran mayoría no da prédicas, da oraciones para que te sanes, para que te cures, para que, no sé, te vaya bien en el trabajo, así, oraciones. O hacen otras cosas, conversatorios. Lo que yo hice yo al principio hice un conversatorio chiquito, pero porque me hablaron de Perú y tengo a Perú muy grande en mi corazón. Por eso nos notarán que cuando yo digo la hora, a las 9 de la noche digo hora de Colombia, Ecuador, Perú, porque para mí no hay distinción, no me gusta separar, no me gusta decir Colombia, no. Si digo Colombia, lo digo con gran amor, porque yo soy de Colombia, pero Perú también, la amo mucho a Perú, por eso, por eso siempre notarán que yo digo a las 9 de la noche hora de Colombia, Ecuador, Perú, no me dejen a Perú al lado, por favor. Perú me lo nombra de primeras antes. Bueno, entonces ese es un conversatorio. Entonces la mayoría de los TikTokers hablan o conversatorios o así, ¿sí? Pero entonces, acá, ¿qué van? Las personas que están escuchando acá, no sé si se han dado cuenta, al principio fue un número grande, pero ese número se redujo y ¡chum! Se estableció como en 70, alrededor de 70. Casi siempre es un promedio, si ustedes miran al final, cuando ya están llegando ya se está completando la media hora, hay 70 personas. Se está volviendo constante ya un número fijo. O sea, muchos fueron al principio, pero ahorita está quedando un número, sí, realmente 70. No me interesa el número inmenso, me interesa lo que dice la Biblia, lo que estamos hablando ahorita, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Cuál es la diferencia entre este live y los otros live cristianos, entre comillas? Que aquí se va a hablar 100% de la palabra de Dios. Aquí no voy a dar lo que la gente desea. Por eso mucha gente se ha ido, por eso muchos entraron y se empezaron a ir, Inclusive no sé si se dieron cuenta que el número de seguidores al principio crecía y crecía. Los videos, les gustaban, pero empecé a mandar uno que otro video ya diciendo las cosas muy directas y hubo más de uno que no le gustó y empezó a disminuir. Incluso más, muchos de los que habían ingresado al principio empezaron a irse, a retraerse. Bienaventurado aquel así que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Los que se quedaron, los que aún continúan, por eso les digo que les tengo buena noticia, los que se quedaron son personas, no por ustedes mismos, Dios les puso el corazón porque tienen su corazón en la palabra. Dice Jesús, dijo nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que yo hablo es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por decir lo que Él dice, muchas ovejas van a salir corriendo, muchas ovejas se van a ir, ¿sí? Pero ¿cuáles van a quedar? Las que tienen en la ley de Jehová su delicia, dice, y en ella medita de día y de noche. Las personas que son como las vaquitas, que rumian y rumian la palabra, se cumplen ese requisito, se van a quedar acá. De pronto van a ser otros anexados, de pronto entre los que hay ahorita, hay unos que todavía están resistiendo, pero se van a ir, ¿sí? Pero al fin y al cabo van a quedar los 70 que deben quedar, no es necesario más. Y sabrá por qué 70, Dios por qué permite ese número. Hay gente que me ha preguntado sobre numerología. No, numerología no es nada. Lo que pasa es que en la Biblia los números tienen un significado. El 7 es un número, o sea, 70 no es... Luego les hablo del 70 y por qué 70. O sea, porque preciso cuando se está terminando el live, uno ve y aparece arriba, si ustedes se dan cuenta, pues 70. ¿Sí? Luego hablaríamos de eso. Bueno, entonces, ¿por qué dice las características del ganado? Así, de los que son limpios. Dice que tienen pezuña hendida y rumian, esos son limpios. Entonces ya hablamos de una característica, los que rumian. ¿Los que rumian qué es? En la ley de Jehová está su delicia y en ella meditan de día y de noche. Eso es rumiar. Entonces un versículo ese versículo, las vacas tienen 4 estómagos y ellas comen, pero eso que está en un estómago vuelve a la boca y vuelven y mascan y mascan. Una vaca parece que fuera como un basquetbolista ahí mascando chicle. Así mascando chicle, mascando, así, porque masca y masca y vuelve y pasa. Y después, sin haber comido, otra vez vuelve a la boca de otro de sus 4 estómagos y vuelve y masca. Bueno, ¿y saben por qué 4 estómagos? O sea, la vaca es por defecto el animal limpio por excelencia, el animal limpio. Sí. Entonces, ¿por qué? Ve, también la oveja. Porque resulta que tiene 4 estómagos. Entonces, ¿qué son 4 estómagos? No sé si sepan el número 4. Es que resulta que en el Nuevo Testamento Dios permitió 4 evangelios. Cuando leemos Ezequiel, vemos por qué permitió
4 evangelios. Cada uno representa una cosa, ¿sí? Algunos representan a nuestro Señor Jesucristo como león, o sea, como rey. Otro evangelio representa a nuestro Señor Jesucristo como hijo del hombre. Otro representa a nuestro Señor Jesucristo como siervo, ¿sí? Así, otro lo representa como hombre, como hombre. Entonces, por eso son 4 evangelios. Y la vaquita tiene 4 estómagos. Bueno, ¿por qué vuelve a los 4 estómagos? Entonces ella vuelve y de su estómago, manda la boca y vuelve, vuelve y masca, y vuelve así. Entonces hay personas que al haber escuchado la palabra les impacta. Hay personas que no entienden, hay personas que entran acá y ustedes se darán cuenta que dicen, ¿esto qué es? O sea, aquí ¿por qué no están orando para que yo me enriquezca? Aquí ¿por qué no están orando para que a mí me vaya bien en todo lo que yo me proponga en mi vida? como dijo Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo narra la historia entre Abraham y el rico Lázaro, le dijo al rico Lázaro, ¿tú estás ahí? Pero, o sea, ¿cuál es tu queja? Tú tuviste tus bienes en tu vida. Tú tuviste tus bienes en tu vida. ¿Qué dice la Biblia? El que halle su vida, sí, está bien, la gente quiere hallar su vida. El que halle su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, ese que pasará, la hallará. Entonces, ¿qué le dijo a Abraham, a ese que estaba en el infierno? Tú tuviste tus bienes en tu vida y ahora allá eres atormentado. Mas Lázaro, ¿qué tuvo? Él era, en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. ¿Qué fue lo que ese pobre representa? Cuando dice que era un mendigo, está representando la pobreza extrema. ¿Y qué es bíblicamente ser pobre? Pobre de espíritu, una persona que no es rico. Los ricos, Jesús dijo, muy difícilmente entrará, pero ricos de espíritu, muy difícilmente un rico de espíritu entrará al reino de los cielos. Entonces, cuando le dijo, tú tuviste tus bienes en tu vida, esa persona halló la vida verdadera mientras estaba en este cuerpo, no halló la vida. En cambio, ese otro, que representa a los pobres, ese sí halló la vida. Y nuestro Señor Jesucristo dio una promesa para todo aquel que es justo. Dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero ya hablamos de aflicción. ¿Qué es bíblicamente aflicción? Va a sufrir al ver que por más que predica, porque un justo tiene que anunciar el evangelio, pero lo anuncia y va a ver cómo la gente no lo puede recibir. O sea, es muy difícil que lo reciban. Lo que les digo, en este grupo empezaron, al principio eso eran más de 1000, ¿sí? Pero ahorita eso, 70, ya se estabilizó. Llegó así como esas cuentas que hay mucha velocidad o mucha marcación y un momento se estabilizó, encontró el punto exacto. Entonces, esa es la característica de rumiar. Pero ahora viene la otra característica. La de rumiar es, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, una persona que haya dado con este perfil, inevitablemente va a escuchar palabras que le van a impactar. Mire lo que les voy a decir. Si le impacta la palabra, es primero que todo porque Dios se lo permitió. Pero la palabra cuando impacta, la palabra no se queda acá, sino cuando la palabra impacta, se queda en el corazón. Si la palabra se hubiera quedado acá, lo que pasa por acá se va. Por ejemplo, muchas personas fueron buenísimas en matemática, pero buenísimas. Fueron unos genios de la matemática. Ahí esperen. Así. Muchas personas fueron unos genios de la matemática. En el colegio les fue bien y sacaban 10 en matemática. Pero, si ahorita les decimos, ¿usted sabía los casos de factorización? Sí, eran 10 casos de factorización. 9 más el caso especial de factorización. Uy, ¿usted sabía los 10 casos? Sí. Yo inclusive a mis compañeros les enseñaba los 10 casos de factorización. Porque es que sin factorización una persona le va mal en trigonometría, en cálculo. Uy, ¿usted se sabía todo? Sí. Uy, sí. ¿Hace cuánto terminó el bachillerato? Como 15 años salí del bachillerato. Bueno, enséñeme en factorización. No, espere, no, yo ya no me acuerdo. Pero no me dijo que usted era excelente, que usted le iba bien, que usted sacó primer puesto y sí, pero ya eso estaba acá. Y pues lo que se quedó acá, en esa época los exámenes y todo me iba bien y yo podía enseñar, pero ahorita ya, pues si me permite yo puedo volver a coger el álgebra y puedo volver a repasar y estudiar y podría enseñar. Pero que en ese momento tenga, no tengo nada de eso. Pero no me dice que usted lo tuvo, sí, lo tuve, en pasado. Ya no. Pero usted tiene un título que dice que usted era el mejor de matemáticas. Sí, fui, pero ya ese título, no soy lo que dice ese título. En ese momento no soy. Fui, lo que ese título es algo que yo fui. Bote eso, quite eso de la par y bótelo a la basura, eso no es usted. ¿Por qué? Porque es que lo que el hombre aprende acá, se va.
Pero ¿por qué alguien puede rumiar? ¿Quién puede cumplir ese requisito que está en Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, a quien Dios le permite. Si la palabra queda acá, se va. Pero si la palabra queda acá, ¿sabe qué significa? Esa palabra, la persona inevitablemente va a volver a reflexionar. ¿Por qué dicen la palabra? Por ejemplo, un versículo que a mí se me quedó. Yo estuve en muchas, ya saben, de hecho he hecho videos sobre las denominaciones en las que estuve. Pero había un versículo que se me quedó acá, no se me quedó acá, se me quedó acá. Y era ese que dice, maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre. Y yo duré años, que yo, no sé, estaba comiendo, estaba en el comedor o algo así, y venía otra vez. O sea, como la vaca, salía de uno de mis estómagos, salía de mi corazón, salía de mi corazón. Maldito el varón que confía en el hombre. Yo mientras estaba comiendo. O sea, había familiares que podían estar hablando de lo que están dando en las noticias, uy, la novela, el capítulo de hoy, cómo quedó Francisco Javier, como que traicionó a María Juliana, así. Entonces, muchas personas hablaban de diferentes temas. Pero en mi caso, yo estaba comiendo y de un momento a otro salía, de uno de mis estómagos, de mi corazón, salía nuevamente, maldito el varón que confía. Yo recuerdo que pensando tanto en ese versículo, después, considerando la palabra sobre Satanás es engañador, es padre de la mentira. Y ¿cómo Satanás se disfraza para engañarme? Y recuerdo que una vez, eso fue bañándome los dientes. Bañándome los dientes yo estaba meditando sobre, ya que Satanás se disfraza para engañar, y ya que la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, Satanás, ¿de quién se disfrazará para engañarme? Y yo, así, mientras me bañaba los dientes, yo recuerdo que estaba pensando, ¿será mi mamá? Porque yo confío en mi mamá. No, pero yo a mi mamá a veces no la he visto diciendo mentiras, yo no confío 100% en ella. O sea, hay ocasiones que le creo, hay ocasiones que no. Mi papá, yo lo quiero mucho, así. Después pensé, así, mi abuelita, uy, yo quiero mucho a mi abuelita. Y bañándome así los dientes, pero también los he visto decir mentiras. O sea, yo sé que ellos en cualquier momento me pueden engañar, por obtener algo, ¿sí? O para que yo haga algo, para convencerme de que yo haga algo, ellos me pueden decir mentiras. Entonces, no, ellos también me pueden engañar. ¿De quién se disfrazará? Porque él usa el disfraz perfecto. Satanás usa el disfraz perfecto. Él no engaña como que a veces, ay, me pillaron. Satanás de pronto está tratando de engañar y, ay, me pillaron. No, no, no. Satanás engaña perfectamente. Engaña bien. Engaña de verdad. O sea, engañar es, la persona no se da cuenta que está siendo engañado. Porque en la Biblia dice, ancha es la puerta que conduce a la perdición. ¿Por qué dice así? Ancha la puerta que conduce a la perdición. Y dice, muchos son los que entran por ella. Porque él engaña. Él se hace pasar por algo que la gente aprueba. O sea, la Biblia dice, el justo no vive por vista, el justo vive por fe. ¿Qué es vivir por fe? Confía en lo que está escrito en la palabra. Eso es vivir por fe, lo que está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué es vivir por vista? Ven el diablo, por ejemplo, afuera. Ven el diablo en los que toman, en los que fuman, en los que hacen este tipo de cosas. Entonces, yo bañándome los dientes cuando pensaba así, ¿Satanás de quién se disfrazará para querer engañarme? Mientras me bañaba los dientes, me miré en el espejo y yo me moví hacia un lado y vi que en el espejo pues se movió hacia un lado mi cabeza. Luego me moví así, mi cabeza se movió hacia el otro lado. Así como me estoy moviendo yo ahorita me bañaba los dientes y yo caí en cuenta, entre todos los seres humanos del planeta Tierra, yo pensaba en mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, pero había uno que yo no había puesto en duda, ¿sí? O sea, yo había puesto en duda de mi papá, sí, a veces para obtener algo, él, desde niño, no coja eso, si coge eso se puede quemar, por ejemplo, ¿sí? O sea, desde niño yo, ya cuando era adulto me daba cuenta, eso que dijo mi papá era mentira, sí, no me iba a quemar si cogía, inclusive hasta tíos me dijeron, no sea necio, o si no por la noche cuando esté durmiendo sale el coco debajo de la cama y se lo lleva, algo así. ¿Quién será el coco? ¿Y para dónde me lleva? Entonces, de niño es fácil ser engañado uno, de niño. De adulto, también. ¿Pero por quién? Por Satanás. De niño es fácil ser engañado por cualquiera. De niño, Satanás engaña fácil a un adulto. De adulto, a los adultos, fácil. Entonces, ese día que me bañaba los dientes y que pude darme cuenta, ya sé de quién se disfraza. O sea, ya sé quién es la persona en la que yo más confío. No es mi mamá, no es mi papá. Entonces ya sé quién es a quien yo más amo. La persona que yo más amo es a mí mismo. Y me acordé de un versículo que me aterró, me espantó, que dice, en los postreros tiempos, en los postreros días habrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. No sé si se dan cuenta, bueno, en los comentarios,
es fácil identificar quién es amador de sí mismo. Hay personas que, digamos, le podemos demostrar con la Biblia. Bueno, en la Biblia aquí dice que Jesús tuvo hermanos. Mire, y es que aparecen los nombres de los hermanos. Y hay personas que aman tanto lo que ellos han dicho durante años, llevan, digamos, 10, 20, 30 años diciendo no, y salen a hacer una procesión y van con una estatua y llevan la estatua y no sé, les dan látigo mientras llevan la estatua y sufren, porque llevan la estatua, Entonces son personas que llevan tanto tiempo haciendo eso, venerando, ahora lo llaman venerar, ¿no? Eso se llama honrar, bíblicamente se llama, están honrando. ¿Qué están honrando? Una estatua. Entonces hay personas que llevan años honrando estatuas, han sido nombrados, les han dado cargos importantes. Usted va a llevar, va a ser uno de los que va a llevar la estatua en su hombro. Sí, se sienten orgullosos. Entonces llevan tanto tiempo haciendo eso y les han dicho a cualquiera que les diga que Jesús tuvo hermanos, dígale que es un hereje, dígale que es igual de hereje a los que en alguna época dijeron que la tierra era redonda. En esa época, porque alguien decía que la tierra no era plana, sino la tierra era redonda, un concilio determinó, es hereje. El que diga eso en un concilio se determinó, es hereje. ¿Y qué debe hacerse con un hereje? El hereje debe ser quemado. Entonces muchas personas fueron quemadas. ¿Por qué? Porque fueron herejes, porque un concilio determinó que el que dijera que la tierra no era plana, o sea, que la tierra era disque redonda, ese hereje debe ser quemado, es maldito eso, y decían muchas cosas, ¿sí? Entonces, los concilios, lo que los hombres creen, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero entonces, cuando una persona lleva años defendiendo una mentira, como le digo, tuvo títulos importantes, lo han puesto a hacer cosas que, dentro de su pueblo es admirado porque hace cosas importantes, esa persona es capaz de negar la Biblia con tal de mantener su integridad. ¿Qué es mantener su integridad? Mantener su forma, lo que siempre ha sido, lo que siempre le han dicho, como siempre le dijeron así desde niño, le han dicho así, a mí no me hable cosas raras, a mí no, yo no. ¿Sabe qué resultan negando? La Biblia. He visto personas así que cuando yo les digo, sentémonos, y le abro la Biblia y empiezo a explicarles, empiezan a ponerse rojos. Cuando veo que se está poniendo rojos, yo sé con quién tienen combate, porque se aman a sí mismos, son amadores de sí mismos. ¿Por qué dice que es tiempos peligrosos? Amadores de sí mismos, porque los amadores de sí mismos, ¿sabe qué niegan? Niegan la Biblia, llegan hasta ese punto. Mire, al principio me empiezan a hablar, no, en la Biblia no dice así, en la Biblia dice que María esto, en la Biblia dice que Jesús esto. No, en la Biblia no dice así de Jesús, permítame, le muestro, y les empiezo a hacerle, lea a usted mismo, empiezan así a enrojecerse. Cuando veo que se están enrojeciendo, son amadores de sí mismos, ya sé qué es lo que van a decir, o sea, sigo hablando con ellos, en menos de una hora, ¿sabe qué me dicen? Empezaron a decirme, en la Biblia dice, en la Biblia no dice, en la Biblia dice, empezaron hablándome así, pero ¿sabe qué terminan en una hora? En una hora resultan diciéndome, lo que en la Biblia dice es mentira, la Biblia la escribieron hombres, o sea, pero cuando ya están rojos de la piedra, uno ve, ya sabía que iba a llegar allá. Cuando vi que se empezó a poner rojo y que empezó a alterarse y empezó a ofenderme y empezó a usar palabras como usted es hereje, usted hace... ya sé a dónde va. ¿Y por qué sé a dónde va? Porque precisamente el dirigente máximo de esa denominación, no se puede decir iglesia, la gente conoce como iglesia, la gente dice la iglesia tal, no es iglesia, eso no es iglesia. Mirando la Biblia, eso no es iglesia, no cumple requisito para ser iglesia. Pero sí es una religión muy acogida a nivel mundial, o sea, tiene casi sede en todos los países. Y esa religión, el dirigente máximo de esa religión, si ustedes buscan en YouTube, ustedes escriben el título, no el nombre de esa persona, sino el título de ese dirigente máximo, describe el título y escribe la palabra niega, y ustedes ven que salen videos de ese dirigente niega la Biblia, niega haber creído alguna vez en Jesús, niega yo no sé qué, o pueden escribir aparte de niega, pueden escribir otras cosas, y verá que dice no cree en Dios, afirma que él no cree en Dios, afirma que la Biblia la hicieron hombres. Entonces cuando uno ve en YouTube hay videos donde explican y lo muestran a él diciendo que eso lo escribieron hombres. Entonces por eso cuando uno habla con los que asisten a esa misma religión, sí se le puede llamar religión, pero iglesia no, ojo, bíblicamente, y eso les advierto, no llamen eso iglesia, ¿no? O sea, sí, todo el mundo y en televisión dicen iglesia, pero ustedes que están conociendo la verdad, eso no lo pueden llamar iglesia, eso no es iglesia. La pezuña hendida, ¿qué es pezuña hendida? Deben tener claro qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Hay una diferencia, pero esa no es la única religión, hay muchas, sino que esa es una de las más famosas. Pero igual, igual que es eso, como dice la Biblia, maldito el que confía en el hombre. Entonces ahí me di cuenta cómo una persona puede ser engañada por Satanás si confía en sí mismo.
Yo en ese momento yo no sabía el versículo que dijo Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, ya más de uno lo sabe por haber visto los videos de TikTok. Si alguien quiere venir en pos de mí, Jesús puso un requisito que casi nadie sabe. Ustedes, de pronto, la gran mayoría de los que están acá, sí lo saben. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo en ese momento yo no sabía, pero así bañándome los dientes, caí en cuenta que Satanás se disfraza de mí mismo. O sea, Satanás se disfraza de lo que yo creo que es mi punto de vista, mi opinión, con lo que yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta, no, a mí no me gusta eso. No, yo no siento aquí como el Espíritu de Dios, yo no siento, no sé, no siento aquí, yo no sé, como no me transmiten ese amor, esa paz, eso que me hace sentir que yo siento, yo tengo discernimiento y yo puedo saber cuando algo es porque el Espíritu de Dios me redarguye y Él me muestra cuando algo es de Dios y, confíe en su punto de vista. No. Si confía en su punto de vista, algo en lo que no va a poder confiar es en lo que está aquí escrito. No va a poder confiar. Entonces, si quiere confiar en lo que está aquí escrito, Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Si no, va a ser como esta religión que hasta cuando uno se empieza a hablar con ellos, parece que le hablan de la Biblia. Pero uno sigue hablando con ellos y entre más les empieza a mostrar con la Biblia que están en un error, que están totalmente equivocados, que eso no es camino que los lleva hacia Dios, resultan diciéndole: eso lo escribieron hombres. Pero si usted hace una hora me dijo que la Biblia dice y que leamos Mateo, y yo le dije: bueno, vamos a leer Mateo. Así, ahí dice así, pero como nuestro Señor Jesucristo, Satanás le hizo la misma. Satanás le dijo: escrito está. Satanás le nombró la Biblia. Sí, escrito está, le dijo Satanás. Y sí, pero Jesús, ¿por qué no pudo ser engañado? Porque nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón de Dios. Al conocer el corazón de Dios, inevitablemente, ¿qué va a salir de la boca? ¿Qué salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo? Sí, pero escrito está también. Que cuando le dijo escrito está también, ¿a qué se refiere? Es el nombre de este canal, ¿no? El nombre de este perfil de TikTok se llama Escrito está también. Y es el mismo nombre que tenemos en YouTube. Cuando dice escrito está también, ¿qué se refiere? El corazón de Dios. O sea, una cosa es que una persona lea textualmente, como hacen esas personas que se oponen a la verdad y que defienden una doctrina, una religión. No, yo sí adoro. Yo no adoro. Yo cargo una foto, pero si usted carga una foto de su mamá, ya sé la historia de la foto. Sí, ya me lo han dicho muchas veces. Pero de hace 15 años para acá, eso no es viejo. Eso es el de la foto. Entonces, cuando empiezan a hablar, ya empiezan a hablar así. Van a nombrar la Biblia y van a nombrar versículos de la Biblia, igual que Satanás. Van a nombrar versículos de la Biblia, pero uno les dice: sí, pero escrito está también. Miremos qué está escrito en la Biblia también. O sea, eso que usted me dice sí está escrito, pero escrito está también. O sea, ¿cuál es el corazón de Dios? Sí, existe ese versículo que tú acabas de nombrar, pero vamos a ver a qué se refiere. O sea, Dios, ¿qué quiso decir con eso que está escrito? Entonces, por eso la pezuña hendida, porque debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia entre lo que es de la carne, lo que es del espíritu. Sí, debe haber una diferencia. Por eso una persona que tenga esa pezuña hendida y que rumie como la vaquita, ¿sí? Esa es limpio, ese es un animal limpio. El cerdo, porque es animal inmundo. El cerdo tiene pezuña hendida. El cerdo representa los religiosos, que sabe, por la ley, sabe que es de la carne. Por la ley sabe que es del espíritu. Pero ¿qué no hace un cerdo? No rumia la palabra. Un cerdo no rumia. El cerdo traga entero lo que le dan y traga porquería. Traga eso. Por eso el cerdo es un animal inmundo. No rumia. Sí tiene pezuña hendida. Representa a los religiosos. Por eso en la Biblia dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sobre ese versículo tendríamos que hablar más. No es que tenemos que hablar muchísimo más, pero la media hora se nos acabó otra vez. Entonces, vamos ahora para terminar. Y Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Así se decía antiguamente, pero ya no se dice por el mismo canal. Se dice a la misma hora en el mismo live. Entonces, ya saben, a las 9 de la noche, hora de Perú. Sí, Perú. A las 9 de la noche, hora de Perú. Hora de Texas. Hora de Perú, hora de Texas. Ya saben. Es lo mismo, la hora de Texas. A las 9 de la noche... en Texas también son las 9 de la noche en Perú, Texas, así es la misma hora. Entonces nos vemos a esa hora mañana. Si están en Chile, las 10 de la noche. Si están como Violeta, que está en Chile, a las 10 de la noche. Si están en Nueva York, a las 10 de la noche si están en Nueva York también. Creo que si están en California, creo que son como 4 horas menos en Los Ángeles. Bueno, no recuerdo bien. En México creo que está a las 8. Creo que es a las 8 de México. A las 8. ¿A México a las 9 también? Bueno, México también, igual que Colombia. No sabía.
Hora de Panamá, las 9. Ah, Panamá, entonces la misma hora de acá. No, son las 9:30, pero porque ya terminamos. Pero empezamos hace media hora. O sea, empezamos a las 9 en punto. Y terminamos a las 9:30. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir. Gracias por el privilegio de poder conocer tu palabra, de poder conformar la iglesia. Tu palabra habla de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Pero lamentablemente, muchas religiones quieren ostentar ese título, se quieren hacer llamar iglesia. Pero cuando se empieza a compartir con alguien que realmente no forma parte de la iglesia y se le empieza a nombrar la Biblia, esa persona se empieza a enfurecer y empieza a usar insultos que tienen apariencia de piedad. Empiezan a decir hereje, empiezan a decir lector de la Biblia, enfermizo, empiezan a decir cualquier cantidad de cosas, pero con ánimo de agredir, de ofender. Padre, ten misericordia de esas personas, porque nosotros también estuvimos en ese bando, nosotros también estuvimos en ese lado, pero tú con tu misericordia nos has guiado a conocer la verdad. Padre, gracias por ese privilegio que nos has dado y te pedimos primero que todo, te agradecemos, porque no sabemos qué viste en nosotros para, entre todas las personas, tener el privilegio de permitirnos conocer esta verdad, pero también te queremos pedir primeramente por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo sobre algo en la tierra, tú lo harás. Y aquí hay más de un justo en este momento que te estamos pidiendo con un mismo corazón por nuestros familiares, nuestros seres queridos, las personas que nos rodean. Queremos que ellos también sean salvos. Obviamente nuestro querer no sirve de nada, pero si tú quieres, ellos pueden ser limpios y tú dijiste, quiero ser limpio. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana nos vemos tomorrow a las 9 de la noche, hora de Perú. Chao.